El hombre justo de Uz. En una tierra lejana llamada Uz, vivía un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su nombre era Job, y su vida era un testimonio viviente de la fidelidad a su Creador. Job era un hombre próspero, dueño de innumerables rebaños y campos fértiles. Su familia estaba compuesta por 10 hijos, a quienes amaba profundamente. Su devoción a Dios era inquebrantable, ofreciendo sacrificios y oraciones cada amanecer, diciendo: quizá mis hijos hayan pecado y blasfemado contra Dios en sus corazones. Job 1:5. Era un ejemplo brillante de prosperidad y virtud, incluso los ancianos de la ciudad acudían a él en busca de consejo. Pero, como se suele decir, las pruebas más grandes llegan a los corazones más fuertes. Porque tú, oh Dios, nos probaste, nos refinaste como se refina la plata. Salmo 66 horas y 10 minutos. Sin que Job lo supiera, en el cielo aconteció un diálogo que cambiaría su vida. Satanás, el adversario, cuestionó la fidelidad de Job. Dijo al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Tú le has rodeado de protección, pero quítale todo lo que tiene, y seguro te maldecirá en tu propia cara. Job 1, 9-11. Dios, confiando en la fe de su siervo, permitió que Satanás lo probara, pero no tocara su vida. Las sombras del desafío comenzaban a acercarse a Job. Reflexión: en esta introducción, podemos recordar que la vida puede parecer estable y bendecida, pero incluso aquellos que están firmemente plantados en la fe pueden enfrentar pruebas. Pregúntate: ¿cómo reaccionarías si lo más valioso te fuera arrebatado? La verdadera fe no depende de las circunstancias, nace de la confianza en la soberanía de Dios. El día en que todo cambió. El sol salió sobre los campos de Job, iluminando con sus cálidos rayos el esplendor de su hacienda. Pero ese día, la luz parecía más débil, como si la tierra misma presintiera el desastre que se avecinaba. A medida que las horas avanzaban, un mensajero llegó corriendo, con el aliento entrecortado y el rostro pálido. «Señor», dijo, «han venido los sabeos y se han llevado tus bueyes y tus asnos. Mataron a los siervos con la espada, y solo yo he escapado para contártelo». Job 1, 14-15. Antes de que Job pudiera procesar estas palabras, otro mensajero irrumpió, un fuego de Dios cayó del cielo y consumió las ovejas y a los pastores. Job 1:16. Y antes de que el segundo terminara, llegó un tercero. Los caldeos formaron 3 grupos, atacaron tus camellos y los llevaron. Mataron a los siervos y solo yo escapé. Pero lo peor estaba por venir. Un cuarto mensajero llegó con una noticia que partió el alma de Job. Tus hijos e hijas estaban comiendo en la casa de tu hijo mayor, cuando un gran viento vino del desierto y derribó la casa. Todos murieron, y solo yo he escapado para contártelo. Job 1, 18-19. Job, en un instante, pasó de ser el hombre más próspero y bendecido a uno que había perdido todo lo que amaba. Sin embargo, su reacción fue un testimonio de su fe. Se levantó, rasgó su manto y cayó al suelo en adoración, diciendo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito». Job 1:21. En medio de su dolor, Job no pecó ni maldijo a Dios. Su corazón permaneció firme, aun cuando su mundo se desmoronaba. Reflexión: las pruebas pueden llegar a nuestra vida sin previo aviso, como tormentas implacables. En esos momentos, nuestras raíces de fe son puestas a prueba. ¿Podrías, como Job, encontrar la fuerza para seguir adorando a Dios en medio del sufrimiento? Recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Una nueva prueba. Aunque Job había soportado la pérdida de sus bienes, su ganado y lo más preciado, sus hijos, el adversario no estaba satisfecho. Satanás acudió de nuevo a la presencia del Señor y dijo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene, lo dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu misma cara. Job 2, 4-5. El Señor, confiado en la integridad de Job, permitió que Satanás lo golpeara con enfermedad, pero bajo una condición: guarda su vida. Job 2:6. Y así, de la noche a la mañana, Job fue afligido con llagas dolorosas, desde la planta de su pie hasta la coronilla. En su sufrimiento,
tomó un pedazo de tiesto para rascarse y se sentó en ceniza, una imagen desgarradora de humillación y dolor. Entonces su esposa, devastada por las tragedias, lo enfrentó con palabras de desesperación. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2:9. Pero Job, con una calma indescriptible, respondió: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Job 2:10. En todo esto, Job no pecó con sus labios. El Señor da fuerzas al cansado y aumenta el poder del débil. Isaías 40 horas y 29 minutos. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, al enterarse de su sufrimiento, viajaron desde tierras lejanas para consolarlo. Al verlo desde lejos, no lo reconocieron. Su dolor era tan grande que rasgaron sus vestiduras, lloraron en voz alta y se sentaron junto a él durante 7 días y 7 noches, sin decir una sola palabra. Su silencio reflejaba la magnitud del sufrimiento de Job, un silencio que pesaba como el plomo. Reflexión: el sufrimiento físico y emocional puede llevarnos a los límites de nuestra paciencia y fe. Sin embargo, en medio del dolor, Job encontró fuerzas para no maldecir a Dios, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, hay un propósito divino más grande. Pregúntate, ¿cómo podrías responder cuando el dolor parece ser interminable? Aférrate a la promesa: mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. El peso de las palabras. Tras 7 días de silencio, los amigos de Job finalmente hablaron. Pero en lugar de ofrecer consuelo, sus palabras fueron como puñales que penetraron el alma ya dolida de Job. El primero en tomar la palabra fue Elifaz, quien dijo: piensa ahora, ¿quién que siendo inocente ha perecido? ¿Dónde han sido destruidos los rectos? Job 4:7. Según él, el sufrimiento de Job debía ser consecuencia de algún pecado oculto. Para Elifaz, Dios era justo y no permitiría que alguien íntegro sufriera tanto. Job, quebrantado, respondió con un clamor de angustia: oh, si se pesara mi aflicción y se pusiera en la balanza toda mi desgracia. Pesaría más que la arena del mar. Job 6, 2-3. No podía entender por qué estaba siendo castigado tan duramente si no había pecado contra Dios. Sin embargo, no maldijo el nombre del Señor. Luego habló Bildad, quien en su rigidez aseguró que los hijos de Job habían muerto por sus propias transgresiones. Si tus hijos pecaron contra él, él los entregó al poder de su pecado. Job 8:4. Sus palabras aumentaron el peso de la tristeza de Job. ¿Cómo podían sus amigos ser tan crueles? Por último, Zofar intervino con dureza: oh, si Dios mismo hablara contra ti, te haría saber que te exige menos de lo que mereces por tus pecados. Job 11, 5-6. Zofar no mostró empatía, solo juicio. Los labios del justo apaciguan, pero las palabras del impío encienden la ira. Proverbios 15:1. A medida que los amigos de Job hablaban, quedó claro que no entendían el sufrimiento que él enfrentaba ni el propósito que Dios tenía en ello. Para Job, sus palabras no eran más que viento. Sus almas no podían comprender la profundidad del dolor de alguien que no era culpable, y mucho menos la soberanía divina detrás de todo. Reflexión: cuando enfrentamos pruebas, puede que encontremos personas que nos juzguen o incomprendan, como los amigos de Job. Es importante recordar que nuestra paz no depende de la opinión de los demás, sino de nuestra relación con Dios. El Señor conoce nuestras circunstancias y ve lo que otros no pueden. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan 7:24. El clamor de un corazón herido. Job, herido en cuerpo y alma, elevó su voz al cielo. Entre su dolor y confusión, decidió dirigirse directamente a Dios, buscando entender la razón de su sufrimiento. Con palabras llenas de angustia, Job clamó: perezca el día en que nací, y la noche en que se dijo: ha sido concebido un varón. Job 3:3. Job no maldijo a Dios, pero maldijo el día de su nacimiento, cuestionando por qué un hombre justo como él debía soportar tanto dolor. ¿Por qué se da luz al que sufre, y vida al amargado de alma? Job 3:20. Este grito no era un acto de rebelión, sino una súplica desesperada de respuestas, un eco de las preguntas que tantos seres humanos se enfrentan en medio de la adversidad. ¿Por qué a mí? En su discurso, Job mostró su humanidad,
su vulnerabilidad. Pero incluso en sus dudas, nunca dejó de buscar a Dios. Es más, expresó su confianza al decir: sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Mientras tanto, sus amigos continuaban hablando, insistiendo en que Job debía haber pecado para merecer tal sufrimiento. Sin embargo, Job rechazó sus acusaciones, defendiendo su integridad y recordándoles que solo Dios tenía el poder de juzgar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Isaías 55:8. Aunque Job no podía comprender completamente el propósito de su prueba, él sabía que había un plan divino más grande. Y en su lucha por respuestas, Job modeló una lección importante: en medio de la prueba, debemos llevar nuestras dudas y angustias directamente a Dios, con fe en que Él nos escucha. Reflexión: las palabras de Job nos invitan a ser honestos con Dios acerca de nuestras emociones. Él no se ofende por nuestras preguntas o nuestro dolor, al contrario, nos llama a acudir a Él. En momentos de sufrimiento, recuerda esta promesa: clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. El viento que trae respuestas. Después de largos diálogos entre Job y sus amigos, donde las palabras humanas no lograron calmar su alma, un cambio asombroso ocurrió. Un torbellino surgió en el horizonte, y dentro de ese viento, la voz del Creador resonó. Dios mismo habló, trayendo respuestas que no solo iluminarían a Job, sino que dejarían una lección eterna para todos los que buscan comprender su propósito. El Señor preguntó: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Job 38, 4-5. Con un torrente de preguntas, Dios reveló su soberanía, mostrando que los caminos y pensamientos divinos están más allá de la comprensión humana. Job quedó maravillado. Ante la grandeza de Dios, su sufrimiento palideció en comparación con la gloria del Creador del universo. En lugar de recibir una explicación detallada de su sufrimiento, Job obtuvo algo más valioso: una visión de quién es Dios. Yo sé que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42:2. A través de estas palabras, Job reconoció que, aunque su dolor era real, Dios tenía un propósito más grande que él no podía ver. La fe de Job no estaba basada en la comprensión completa de los planes divinos, sino en la confianza en el carácter perfecto de Dios. Reflexión: a menudo buscamos respuestas directas en medio de nuestras pruebas, pero Dios nos invita a confiar en su soberanía. Cuando miramos al Creador, encontramos paz, sabiendo que Él sostiene el universo y nuestras vidas. Pregúntate: ¿puedes confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen incomprensibles? Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Arrepentimiento y restauración. Frente a la majestad de Dios, Job fue completamente transformado. Después de escuchar las palabras del Creador, Job cayó de rodillas, humillado y arrepentido. Dijo con una sinceridad desgarradora: por tanto, yo me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:6. Este no fue un arrepentimiento por algún pecado que hubiera causado su sufrimiento, sino una rendición total a la soberanía de Dios, un reconocimiento de su limitación humana ante la grandeza divina. Dios, en su justicia y compasión, se dirigió entonces a los amigos de Job, quienes habían hablado con dureza y sin entendimiento. Les dijo: mi ira se encendió contra ti y contra tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Job 42:7. Y les ordenó ofrecer sacrificios y pedir a Job que orara por ellos. Solo entonces, el Señor los perdonaría. Job, demostrando su carácter íntegro, oró por sus amigos, aun cuando ellos lo habían juzgado severamente. Fue un acto de misericordia que reflejaba el corazón de un hombre verdaderamente justo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Entonces, el Señor restauró la vida de Job de una manera asombrosa. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job.
Job 42 horas y 10 minutos. Job recibió nuevamente bienes, ganado, y una nueva familia, 7 hijos y 3 hijas. Sus hijas fueron las más hermosas de toda la tierra, y Job vivió una vida larga y plena, viendo hasta la 4ª generación de su descendencia. El sufrimiento de Job no fue en vano. A través de su prueba, se reveló la fidelidad de Dios y el poder transformador de una fe arraigada. Su historia se convirtió en un testimonio eterno de paciencia, fidelidad y confianza en el propósito divino. Reflexión: Job nos enseña que incluso en medio de las pruebas más difíciles, hay esperanza y restauración. Cuando confiamos en Dios, Él puede transformar nuestras cenizas en belleza. Pregúntate: ¿puedes dejar tus preocupaciones en las manos del Todopoderoso, confiando en que Él ve el cuadro completo? Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. Isaías 40 horas y 31 minutos. Lecciones de la vida de Job. A medida que cerramos el capítulo de la restauración de Job, reflexionemos sobre las verdades eternas que su historia nos deja. Job no solo enfrentó las pruebas de la pérdida, el sufrimiento físico y las acusaciones de sus amigos, sino que también tuvo el privilegio de escuchar la voz de Dios y ser testigo de su poder restaurador. La vida de Job nos enseña que no siempre entenderemos las razones detrás de nuestro sufrimiento. Su historia nos muestra que el sufrimiento no siempre es consecuencia del pecado. Aunque los amigos de Job insistieron en atribuir sus desgracias a algún error o falta personal, la narrativa deja claro que Dios tenía un propósito más grande que ellos no podían comprender. La paciencia y la fe son recompensadas. Job soportó sus pruebas con perseverancia, manteniéndose fiel incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Esta fidelidad finalmente lo llevó a la restauración y a un testimonio eterno de la soberanía divina. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. Además, Job nos deja un ejemplo poderoso de humildad. Al escuchar a Dios, reconoció que su entendimiento era limitado y que debía confiar plenamente en el Todopoderoso. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Esta declaración no solo marca un cambio en Job, sino también un recordatorio para todos nosotros de que las pruebas pueden llevarnos a una relación más profunda con Dios. Reflexión: en nuestra propia vida, muchas veces enfrentaremos situaciones en las que no veremos el propósito inmediato. Pero la historia de Job nos asegura que Dios está con nosotros, incluso en nuestras circunstancias más oscuras. Podemos confiar en que Él está obrando algo más grande de lo que podemos imaginar. Pregúntate: ¿estás dispuesto a ver tus pruebas como una oportunidad para acercarte más a Dios? El Señor es bueno, un refugio en el día de la angustia, cuida de los que en Él confían. Nahum 1:7. Aplicando las enseñanzas de Job hoy. La historia de Job, aunque escrita hace miles de años, sigue siendo relevante en nuestra vida moderna. En un mundo lleno de incertidumbre, sufrimiento y preguntas sin respuesta, su experiencia ofrece un faro de esperanza y guía. Pero, ¿cómo podemos aplicar las enseñanzas de Job a nuestras propias vidas hoy? Acepta las pruebas como parte del camino. Al igual que Job, todos enfrentaremos momentos de pérdida, dolor o desafíos inexplicables. Puede ser una enfermedad, una crisis financiera o una ruptura emocional. Job nos enseña que estos momentos no son el final, sino un capítulo en una historia más grande que Dios está escribiendo. Confía en el plan de Dios, incluso cuando no lo entiendas. Job nunca supo las conversaciones en el cielo que llevaron a sus pruebas. De manera similar, nosotros no siempre veremos la imagen completa, pero podemos confiar en que Dios tiene un propósito bueno y perfecto. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Romanos 8:28. Sé paciente y persevera. La paciencia de Job no fue pasiva. Fue un acto activo de fe, una decisión diaria de no renunciar a su confianza en Dios. Nosotros también podemos elegir mantenernos firmes, incluso cuando las circunstancias sean difíciles. Apoya a otros en sus pruebas con compasión. La historia de Job también nos advierte sobre cómo no debemos actuar como lo hicieron sus amigos, juzgando y hablando sin comprensión. En lugar de ello, seamos rápidos para escuchar, lentos para hablar y siempre dispuestos a mostrar amor y empatía.
Ora en medio del dolor. Job mantuvo una comunicación constante con Dios, derramando su corazón y buscando su presencia. Nosotros también podemos acudir a Dios en oración, confiando en que Él nos escucha y nos responde. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Reflexión: mientras enfrentamos las pruebas de la vida, recordemos que no estamos solos. Dios está con nosotros en cada paso del camino, ofreciendo su consuelo y su fuerza. Pregúntate, ¿cómo puedo convertir mis momentos de prueba en oportunidades para acercarme más a Dios y fortalecer mi fe? La victoria final y el propósito eterno. La vida de Job culminó en una profunda victoria. Aunque sus pruebas fueron intensas, dolorosas y aparentemente inexplicables, su historia revela una verdad transformadora. El sufrimiento puede convertirse en el terreno fértil donde florece la fe y la esperanza. Al mirar hacia atrás, podemos ver cómo Dios usó la vida de Job no solo para fortalecer su carácter, sino también como un testimonio eterno para inspirar a otros. Dios, en su fidelidad, restauró a Job más allá de lo que había perdido. Su prosperidad fue el doble de lo que tuvo al principio, y vivió 140 años, viendo a sus hijos, nietos y hasta la cuarta generación. Así bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job 42 horas y 12 minutos. Su vida no terminó en tristeza, sino en gozo y plenitud, como un reflejo de la promesa divina de restauración. Más allá de las bendiciones materiales, Job obtuvo una relación renovada y más profunda con Dios. Esa fue la mayor recompensa, conocer a su Creador en un nivel más íntimo. La experiencia transformó a Job de alguien que conocía a Dios de oídas a alguien que lo veía con los ojos de su fe. Porque el Señor no desecha para siempre, antes bien, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Lamentaciones 3, 31-32. La historia de Job nos deja una enseñanza poderosa. Incluso en medio de las pruebas más desgarradoras, Dios permanece soberano y fiel. Sus planes, aunque a menudo más grandes de lo que podemos entender, son siempre para nuestro bien y su gloria. El sufrimiento tiene un propósito, y cuando confiamos en él, encontramos restauración, esperanza y un futuro lleno de promesas. Reflexión final. La vida de Job nos desafía a ser valientes frente a las pruebas, a confiar en Dios incluso cuando las respuestas no son claras y a recordar que nuestro sufrimiento nunca es en vano. Dios usa nuestras dificultades para moldearnos, enseñarnos y bendecirnos en maneras que no podemos imaginar. Como dice el apóstol Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Al cerrar este relato, llevémonos la seguridad de que, como Job, podemos confiar en que Dios está obrando incluso en nuestras circunstancias más difíciles. Su fidelidad es eterna y su amor no tiene fin.